El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Se puede decir. Dice un viejo refrán que de tal palo, tal astilla, ¿no? Y se lo voy a explicar con otro refrán: hijo de tigre, ¿por qué tomo este refrán que de tal palo, tal astilla? Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad, en la que nosotros fuimos bautizados. Cuando el sacerdote le echa a uno el agua en la cabeza, le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que el sacerdote nos está diciendo es que nos está configurando para que toda nuestra existencia cristiana, como bautizados, toda nuestra vida espiritual gire en torno a la relación y al vínculo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso de tal palo, tal astilla, porque toda la vida del creyente debe estar configurada, debe girar de manera concéntrica sobre la realidad de un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Y voy a hacer aquí un paréntesis grande contándoles una experiencia de vida de fe. Cuando yo era pequeño, me acuerdo tantísimo que yo de manera insistente le preguntaba a mi mamá: mamá, explícame el misterio de la Trinidad. Y mi mamá sabiamente me respondía: mi hijo, no te lo puedo explicar porque si lo entiendes, deja de ser misterio. Y yo le creí toda la vida a mi mamá. Y después entendí que era que mi mamá tampoco sabía qué era lo que yo le estaba preguntando. Pero cuando le hablan a uno del misterio de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, uno dice: pero ¿cómo puede ser eso? Y se lo puedo explicar de esta forma. Una vela, ¿cuántas partes tiene? Entonces miren, empecemos. Una, la parafina. Y la parafina es la que le da la forma, la parafina es la que le da el volumen, la parafina es la que le da el cuerpo, si es circular, si es triangular, si es rectangular, si es esbelta, si es corta. Entonces la parafina es la que sustenta. En la mitad está lo que llamamos el pabilo. E indudablemente tenemos que encenderla para que la vela funcione. Entonces es una vela con tres materias: la parafina, el pabilo y la luz. Entonces la parafina en el misterio de la Trinidad es el Padre, es el que sustenta, es el que da solidez, es el que da cuerpo. El pabilo es Jesucristo, que está en el centro de la obra de la salvación. Y el fuego es el Espíritu Santo. Entonces uno ve tres materias en una única realidad que se llama vela. Alguien me puede decir: padre, no soy pirómano, cámbieme el ejemplo porque no me gusta el de la vela. Entonces cojan un huevo. ¿Cuántas partes tiene un huevo? La cáscara es el Padre, la yema, que está en todo el centro, es el Hijo, y la clara es el Espíritu Santo. Y esas realidades nos ayudan a entender entonces cómo el misterio de la Trinidad es viable
diciendo que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Cierro aquí el paréntesis. Entonces, estar celebrando hoy esta solemnidad sobre la cual se consolida y gira toda la existencia del bautizado, es Dios entonces llamándonos y diciéndonos, entonces entiendan que todo cristiano, todo bautizado debe configurar su vida en el misterio de la Trinidad. ¿De qué forma? 1. Entendiendo que el misterio de la Trinidad, más que una profesión de fe, es una opción de vida. Y se los explico de esta forma. Los únicos que nos persignamos, que nos santiguamos y nos signamos, somos nosotros los católicos. Ninguna otra religión ni se bendice, ni se santigua, ni se persigue. Entonces les voy a poner un reto. Si alguien me dice cuál es la diferencia entre signarse, persignarse y santiguarse, le doy una indulgencia plenaria de aquí hasta que se muera. ¿Qué diferencia hay? Pero son tres cosas distintas: signarse, persignarse y santiguarse. Se los pongo de tarea. Entonces, para poderle seguir poniendo a tierra de la profesión de fe la opción de vida, cuando ustedes salen de la casa, ¿qué hacen? ¿Se persignan, se signan o se santiguan? ¿Qué hacen? ¿Se santiguan? Bueno, dejémoslo que nos damos la cruz. Pongámoslo en esos términos, ¿no es cierto? Cuando ustedes pasan por un cementerio, también, ¿no es cierto? Además son tan divinos y son tan queridos que es que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y pico para Dios. El pico es en los humanos. Dios nos necesita que le mandemos pico. Y cuando pasan por una iglesia, también, ¿no? Lo que pasa es que hacen la asignación del sacristán. ¿Se las explico? Pasan por el frente de la iglesia y hacen, y se vuelven y oye, las expresiones concretas, no me corte la huella con el piso, pero que se note. Y entonces toda nuestra celebración sacramental tiene el signo de la cruz. Cuando iniciamos, porque yo les dije, reunámonos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y cuando la termino, les digo, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Entonces esa realidad nos lleva a entender qué significa que la Trinidad no puede ser profesión de fe, sino debe ser opción de vida. Porque cuando yo digo en el nombre del Padre, ¿qué me toco? ¿Y qué tengo yo aquí en la frente? Pensamientos, ¿no es cierto? ¿Mis pensamientos son iguales a los de Dios? ¿Son iguales? No, ¿no es cierto? Porque Dios no piensa mal de las suegras. Ni Dios piensa mal de la vecina chismosa. Ni Dios piensa mal del hermano oveja negra que siempre que le pagan la pensión a mi mamá se van y le sacan la plata. Entonces nuestros pensamientos son totalmente diferentes a los de Dios. Y digo, y del Hijo, ¿y qué me tocó? ¿Qué tenía Jesús en el corazón? Amor, perdón, compasión, misericordia. ¿Y qué tenemos nosotros? Odio, egoísmo, rencor, orgullo, autosuficiencia, intransigencia. O sea, ¿nuestro corazón es igual al de Jesús? Tampoco. Y del Espíritu Santo, buscamos los hombros, que es de donde se nos desprenden los brazos. ¿Para qué nos da a nosotros Dios los brazos? Para abrazar, ¿no? Entonces yo me los imagino a ustedes cuando llegan a la casa, el esposito
apapachando a la esposita, ¿no? Hola, mi amorcita hermosa, ven que te quiero sentir cercano a mí. No sabías lo que te estaba extrañando y deseaba abrazarte. Quiero sentir palpitar tu corazón cerca a mi corazón. ¿No? No, eso no se vive en el matrimonio. Y yo que pensé que me estaba perdiendo algo bueno. ¿Para qué más nos da a nosotros Dios las manos? Cuando se cae algo al piso, para levantarlo, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la casa, en la cocina, pasamos todos por encima de la escoba que se ha caído y nadie la recoge, oiga? Hasta que la mamá pues tiene todo el derecho de decir, todo el mundo ha pasado por encima de la escoba y nadie tuvo la precaución o la delicadeza de levantarla. Y todavía dicen que la mamá es de mal genio. ¿Para qué más nos da Dios los brazos? Para levantar, para sostener, dice Rosa, para dar, para entregar, para brindar apoyo, ayuda. ¿Y qué hacemos nosotros con los brazos? Chatear a la lata, metidos en internet, en Facebook, Twitter, Instagram, y hagan un ejercicio, solo hagan un ejercicio. Esta noche lleguen y miren cómo está el control del televisor para ver si está desgastado. Porque se han borrado, claro, porque todo el tiempo canaleando, pues se nos van borrando las teclas. Entonces, cuando el Señor nos dice que si nuestra existencia es una opción de vida, nos pregunta todas las veces que nos persignamos, todas las veces que nos signamos, todas las veces que nos bendecimos, y digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, me esfuerzo y lucho para que mis pensamientos, mis sentimientos y mis obras sean un fiel reflejo de la presencia de Dios en mi vida. ¿Lo es? ¿Lo es? No. Sigue siendo una profesión de fe, lo que decimos de palabra, pero no una opción de vida, lo que me identifica, lo que me consolida. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es entender que el misterio de la Trinidad no es una realidad etérea, sino que es una realidad cercana, palpable, real. No es una realidad virtual, es una realidad real. Perdón, la repetición. ¿Y qué quiero decir con eso? Miren, dice el Señor hoy en el Evangelio, muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no van a poder cargar con ellas ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Y ustedes, iluminados por el Espíritu, no hablarán por cuenta propia, sino que hablarán de lo que oyen y se les comunicará. ¿Qué fue lo que celebramos hace 8 días? Pentecostés. O sea, ¿tenemos ya el Espíritu? ¿Ya tenemos el Espíritu? Claro. Y entonces ese Espíritu me lleva a anunciar y hablar lo que el Señor me ha comunicado. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros celebramos, pues nos vamos a anunciarlo, nos vamos a proclamarlo, nos vamos a invitar a nuestros hermanos para que también tengan la misma experiencia de fe y de vida cristiana en el misterio de la Trinidad y no crean que es algo como allá, que está en el cielo, sino es algo que viene también a la tierra, a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a mis hermanos que tengan una experiencia plena, profunda con Dios? ¿Cómo lo hago? Pues a través de la oración. Entonces decirle a la gente, mire, ábrele el corazón a Dios. Tengan la experiencia de un Padre de amor, de un Padre de bondad, de un Padre de misericordia. Ore, rece, dele gracias a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá cuando era pequeña me decía que parecíamos unos animalitos
porque ni nos persignábamos, ni rezábamos, ni orábamos. Entonces cuando uno le dice a la gente, mire, confíe en Dios, abre el corazón a Dios, ahí está uno proclamando, evangelizando, invitando a la gente para que a través de la oración pues tenga la plena experiencia con el Dios Padre. ¿Cómo se encuentra uno con Jesucristo Salvador? ¿Cómo? Acá, y con la meditación de la palabra. Entonces cuando uno le dice a la gente, oiga, venga, ¿usted por qué no vuelve a la celebración? ¿Usted por qué no tiene una experiencia de fe y de vida cristiana? ¿Usted por qué no renueva su bautismo permitiendo que Jesús entre en su corazón y realice la obra de salvación que Él quiere realizar en su vida? Cuando uno le dice a la gente, mire, coja la palabra, léala, medítela, reflexiónela, descubra todo lo que Jesús ha hecho por nosotros simplemente por salvarnos. Cuando uno invita a la gente a celebrar y a meditar, entonces tiene el encuentro y la experiencia con Jesús, el Salvador. Y el tercero, del Espíritu Santo, cuando nosotros exhortamos a los católicos, a los creyentes, para que dejen de ser tan mundanos y empiecen a ser más cristianos. Cuando dejen de vivir su vida impulsados por la carne y empiecen a vivir su vida impulsados por el Espíritu, conectados plenamente con Dios, entendiendo pues que hay cosas de nuestra vida que nos empobrecen, no nos enriquecen, entendiendo que hay cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios, sino que nos acercan de Dios. Entonces cuando uno le dice a la gente, mire, déjese guiar por el Espíritu, permita que el Espíritu ilumine sus pensamientos, que el Espíritu ilumine sus palabras, que el Espíritu motive sus sentimientos, que el Espíritu realmente le muestre las actitudes, pues indudablemente empezamos a vivir más cristianos, empezamos a vivir más espirituales. Entonces entiende uno que pues que las mentiras no son de católicos ni de cristianos, son de mundanos. Entiende uno que el odio y la rabia y el rencor no es de católicos ni de cristianos, sino de mundanos. Entiende uno cómo el mal genio no es de católicos ni de cristianos, sino de mundanos. Entonces cuando uno dice a la gente, deje que el Espíritu actúe en su corazón, permítase un cambio, replantee un poco sus actitudes, es cuando uno entonces le está diciendo a la persona, deje de vivir impulsado por la carne y empiece a vivir impulsado más por el Espíritu. Y esas son las invitaciones que el Señor nos hace para que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros celebremos, iluminados por el Espíritu, como lo decía, nos lleve a hablar por cuenta propia y a contar al mundo lo que hemos oído y lo que hemos celebrado, para que la fe para el mundo católico no sea una virtualidad, sino una realidad, no sea algo intangible, sino tangible, real. Y esa es la invitación que hoy el Señor de manera especial nos hace a cada uno de nosotros cuando nos invita a renovar nuestro bautismo, a configurarnos con el misterio de la Trinidad, permitiendo que toda nuestra vida gire en torno a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en las tres personas distintas, pero en un solo Dios verdadero. Amén.